vamos a ver el proyecto este que nació en base a una especie de registro que fuera también la base para futuros estudios. Es decir, no había objetivos concretos, o sí los había, pero extensibles, porque un estudio observacional en el cual, tipo registro, en el cual vas incluyendo pacientes que han sufrido la enfermedad, pues el objetivo que yo puedo tener al inicio de la pandemia puede ser bastante diferente al que puedo tener al final, ¿no? También lo acabamos de comentar, ¿no? Que los objetivos pueden cambiar y este estudio nos da pie a que podamos desarrollar todas esas futuras hipótesis que puedan surgir. Bien, como introducción, esta pandemia ha causado más de 270 millones de infectados y más de 5 millones de muertes en todo el mundo. En España ha habido más de 5 millones de infectados y más de 80.000 muertes, que siempre esto está un poquito infraestimado. En Extremadura, más de 100.000 infectados y más de 2.000 muertes. Y, por tanto, se hacía necesario, cuando empezamos a analizar esto, tener una base de análisis en profundidad de las características globales y particulares de los pacientes que estaban inmersos o afectados por esta enfermedad. También, como se ha comentado anteriormente, las características de nuestra comunidad autónoma y la universalidad del sistema extremeño de salud lo convierten en un sitio ideal para realizar estudios de investigación. Bien, al tiempo que nosotros nos planteamos esto, también en otros sitios se plantearon algo similar. Así que lo que hicimos fue construir una gran base de datos que repartiera también pacientes o que compartiera pacientes con otros sitios. Pues, por ejemplo, Santander, esta es la Sociedad Española de Neumología, este es un estudio de Carlos III y los nuestros, que sería a nivel ambulatorio y a nivel también de pacientes ingresados. Como decía, este tiene un diseño observacional, es multicéntrico, es prospectivo y retrospectivo, descriptivo, transversal, longitudinal, en pacientes que estaban diagnosticados de COVID en nuestra comunidad. Los criterios de inclusión eran pacientes de cualquier edad y género, incluyendo menores de edad y embarazadas, con o sin ingreso hospitalario y diagnosticados de COVID según los criterios clínicos, microbiológicos que se establecen o que se establecían o que se han establecido por las autoridades sanitarias. Y los criterios de exclusión era simplemente que el paciente negara su consentimiento a que sus datos se incluyeran en esta base de datos. El objetivo general era disponer en nuestra comunidad autónoma de una base de datos amplia que posibilitara la realización de estudios post-hoc de generación de hipótesis. Los objetivos más específicos era determinar la efectividad de los tratamientos farmacológicos para pacientes hospitalizados y medir también, o hacerlo también en términos de recuperación y mortalidad. Teníamos otros objetivos secundarios, como evaluar factores de riesgo y modificaciones de efectos farmacológicos, los patrones de utilización de estos medicamentos, las características clínicas de laboratorio, radiológicas, de tratamiento y evolución precoz y tardía de los pacientes. Cuantificar e identificar efectos adversos, el tiempo de ingreso hospitalario, el tiempo de ingreso en las unidades de cuidados intermedios, en la UCRI, el tiempo de ingreso en UCI, si los pacientes no habían sido tratados con alguno de los fármacos, describir su evolución, valorar la calidad de vida y comparar las mencionadas características por grupos sociosanitarios, antropométricos, edad, género, gravedad basal y evolutiva. El tamaño de la muestra, al ser un tipo registro, no se calculó, pero que pretendíamos o calculamos que podríamos incluir unos 3.000 pacientes ambulatorios y 2.000 pacientes ingresados. Como veréis, esto nos vamos a quedar bastante lejos, por lo menos en el tiempo que va a durar el
el proyecto. Bien, esta era un poco la secuencia de cómo se obtenían las variables. Primero, el consentimiento informado de los pacientes, que inicialmente pretendíamos que fuera firmado, después hemos tenido que recurrir a que fuera grabado, y después comprobar si existían criterios de inclusión, los de exclusión. Posteriormente se incluían datos demográficos, factores de riesgo, datos clínicos, síntomas, exploración, gravedad, pruebas de laboratorio, pruebas complementarias, tratamientos farmacológicos, reacciones adversas, estancia en UCI o en UCRI, evolución y desenlace del paciente, calidad de vida según el SF-12 y recogida de muestras experimentales, es decir, para congelar, incluido ADN. Bien, he hecho, a modo de saber por dónde estamos, una evaluación de los pacientes que tenemos hasta ahora, simplemente en sus valores basales, es decir, cómo estaba su situación basal, con una fecha de corte de noviembre del 20, del 2021, o sea, hace unos días. Bien, por conveniencia, rapidez, disponibilidad, hemos incluido, y también la posibilidad de incluir revisiones posteriores, nos hemos centrado hasta ahora en el área de Cáceres y solo pacientes ingresados. Los primeros 100 pacientes proceden de la primera ola y los siguientes 300 desde septiembre del 2020, de forma secuencial, es decir, segunda y tercera ola. Bien, demográficamente tenemos 402 pacientes incluidos, hemos perdido, es decir, después de obtener su consentimiento lo han negado 9, así que tenemos el 98-99% de los pacientes que inicialmente tenían criterios de inclusión y ninguno de exclusión. La raza predominante ha sido la raza caucasiana, 97%, pero bueno, ha habido un 1% de raza negra y de otras razas. Casi el 50%, 48% ha sido mujeres, es decir, que parece que ha afectado, por lo menos en este grupo de pacientes que tenemos hasta ahora, ha afectado igualmente a hombres y mujeres, y tenemos unos datos perdidos relativamente pequeños. Embarazo ha existido, pero solo en el 1%. Este dato, sin embargo, hay que tener en cuenta que tenemos muchos perdidos. Lo normal es que los perdidos sea que no consta en la historia clínica. Si estaba embarazada, no. Lo normal será que es que no tiene embarazo. No hay ninguna valoración en este sentido. Así que, bueno, es posible que esto esté sobreestimado y sea incluso más bajo. En cuanto a personal sanitario, tenemos un 7,4%, con un 105 de datos perdidos, bueno, un 30%, yo creo que un 20%, yo creo que es aceptable. En cuanto a los pacientes que tenían hipertensión arterial, más del 50%, con perdidos de solamente 50%. En cuanto a enfermedad pulmonar, tenían el 28% y 15% del total eran EPOC o asma. Los obesos componían el 42%, con 171 perdidos. Insuficiencia renal crónica presentaban un 11,3% de cualquier nivel, con 84 perdidos. Cáncer, 13,5%, con 61. Este dato sí que parece que está bastante ajustado. Tratamiento inmunosupresor, un 3%, con 59 pérdidas. Y estos eran los síntomas que tenían los pacientes al ingreso. Como veis, lo predominante fue la fiebre, la tos y la disnea. Esto no se puede extrapolar a todos los pacientes de COVID, son los pacientes que ingresan. La fiebre es seguramente el síntoma que más se relaciona con neumonía, de forma que es normal que sea el más... Porque estos pacientes tenían una neumonía, la mayor parte de ellos, así que es normal que sea el síntoma predominante. Y luego, en menor medida, había malestar general, astenia y disgeusia. Y un poquito más bajo, expectoración, congestión nasal y náuseas. Y los demás síntomas, pues ya en un porcentaje bastante bajo. En cuanto a la gasometría arterial,
estos pacientes tenían una tendencia a la alcalosis, con un pH de 7,44, porque hiperventilan, es normal dentro de este tipo de neumonía, y de hecho la PC2 estaba en los límites bajos, 35 milímetros de mercurio, la PO2 baja, no mucho, es decir, quizás sea una enfermedad media o moderada, con un bicarbonato normal. El oxígeno que se le aportó ya en urgencia fue del casi 26%, es decir, tampoco es mucho, y la PAFI, que relaciona la PO2 con la fracción inspiratoria de oxígeno, o sea, con el oxígeno que se le está aportando, era de 281, que, bueno, es también, digamos, leve o moderada, leve moderada. Es decir, que el grado de insuficiencia respiratoria era leve moderada. En la analítica, bueno, he seleccionado algunas de ellas, por no meter todas. Linfocitos bajos, como corresponde, dímero B bastante alto, LDH también alta, PCR también bastante alta, ferritina alta, y la interleuquina 6, que eso me ha sorprendido un poco, Eduardo, con lo vuestro, la interleuquina 6 elevada. En los casos que se hizo, aquí tenemos un 277 casos que no se hicieron. Bueno, en cuanto al nivel de gravedad, que tenéis aquí dividido en no complicada, neumonía leve, grave, distrés, sepsis, shock séptico, etcétera. Bueno, lo que predominaba era efectivamente neumonía leve, que es un poco lo que básicamente vemos en esta cohorte. En cuanto a los ingresos en UCRI, fueron un 12%. Esta cifra, como os diré, igual que la de UCI, puede estar infraestimada, y luego os explicaré por qué. Dentro del soporte respiratorio que se utilizó en la UCRI, la mayor parte fue oxigenoterapia de alto flujo, que no es oxígeno exactamente de alto flujo, que se ve de alto flujo, sino un dispositivo que produce un alto flujo, pero también un cierto grado de humedad y un poquito de presión. Es casi como una CPAP en menor medida. Este es el tratamiento que fue predominante, y también oxígeno con reservorio, 38%, y ventilación no invasiva, un 22%. En UCI, un 8%. Esta cifra está infraestimada porque, claro, en nuestro hospital hay UCRI y UCI, y estos pacientes se reparten, de forma que los de UCRI en otros hospitales estarían en la UCI. Ya estaríamos cerca de un 20%. Pero incluso puede estar infraestimada por otro dato, que ahora os comento cuando os diga las cifras de éxitos. En cuanto al soporte no invasivo, en la UCI la oxigenoterapia de alto flujo fue un 27%, la ventilación no invasiva un 22%, y lo que predominó, como es normal y lógico, fue la ventilación invasiva, que fue el 68%. Bien, los éxitos componen, con solo 7 pérdidas, un 14-15%. Pero esto creo que está infraestimado, porque tenemos aproximadamente un 20% de pacientes que niegan su consentimiento, es decir, no podemos tener más datos. Y de ese 20%, aproximadamente la mitad son familiares de pacientes que tuvieron éxito. Claro, si aquí sumamos esto, nos podemos encontrar que la mortalidad está en torno, la mortalidad global, bueno, esta la sabemos, lo sabemos porque tenemos datos de eso, pero estaría en torno de un 25%. Pero en la población de pacientes que se dejan explorar, es decir, que dejan o consienten en que dispongamos de sus datos, pues tenemos eso, un 14%. Bien, ¿cuáles son entonces los sesgos? Pues es una población no representativa de toda la comunidad, solo hospitalizados, solo un hospital y además con UCRI, la mortalidad e ingresos graves, ingresos en UCI, puede estar infraestimada por lo que os acabo de comentar. La mayoría corresponden a la segunda y tercera ola, o segunda en adelante, y hay todavía datos de esta base de datos que hay que depurar. Las ventajas de esta cohorte ha sido disponer de una mayor disponibilidad de los pacientes. Por ejemplo, las personas que están incluyendo los pacientes, si no tenían revisión en el hospital, pues se le hacía una revisión particular con toma de muestras, etcétera. O
sea que esto es una gran ventaja para tener seguimiento. Así que aproximadamente el 60% de los pacientes tienen seguimiento a lo largo de un año o a lo largo de 6 meses, y el 40% aproximadamente tienen muestra sanguínea congelada. Bueno, el futuro, tenemos el contrato de personal hasta julio. Creemos que ahora acabamos más rápido, y también hay algunas variables que hemos ido, las variables aquellas que costaban mucho esfuerzo para conseguir poco rendimiento, las hemos ido eliminando y seguimos haciendo lo mismo. Así que vamos un poquito más deprisa y creo que podremos incluir unos 300 pacientes más. La idea inicial, que he hablado con Adrián, sería dedicarnos a hacerlo ahora en el hospital de aquí, en este hospital. Porque también se dispone de muestras sanguíneas y sería, bueno, pues darle el valor añadido a la muestra sanguínea que se dispone de toda la información clínica. De tal forma que creo que quizás sea una... Y así por lo menos tendremos 2 hospitales incluidos en la base de datos en la región. Y si luego, pues posteriormente, podemos seguir avanzando a partir de julio con más pacientes, incluir más pacientes en la base de datos, pues todo esto será bienvenido. La verdad es que hemos tardado más de lo que suponíamos, también porque son más de 300 variables las que tenemos, pero en buena parte también por problemas administrativos. Es decir, las personas se contrataron tarde, la información de los servicios de información del SES vino también tarde, estuvieron incluso los que estaban contratados parados, pues porque no tenían cómo poder trabajar, los consentimientos, su acreditación en el JARA para que pudieran, en fin, todo esto hemos hecho camino andando, pero también nos ha restado bastante tiempo y efectividad. Así que bueno, nada más y muchas gracias.